Buenos días a todos, gracias por sumarse. Mi nombre es Vanina Riesnik y yo trabajo como consultora en Practia. Actualmente estoy en proyectos en YPF como consultora de metodologías ágiles. Lo que vamos a hacer es dar esta introducción a Scrum junto con Pablo Rial. ¿Te querés presentar, Pablo? Hola, buen día a todos. Están viendo la introducción a Scrum, ¿no? La portada de la presentación. Mi nombre es Pablo Rial, yo trabajo hace 2 años en Practia y estuve como Scrum Master en distintos clientes. Bueno, ahora me encuentro trabajando como Scrum Master en un equipo del Banco de Chaco, pero trabajé también en el Banco Superville, en NOSDE y en otros clientes dentro de Practia. Así que bueno, junto con Vani vamos a dar esta presentación. Así que cualquier cosa que tengan un inconveniente nos van consultando y les contestamos. ¿Seguís vos, Vani? Bien. Bueno, otra vez gracias a todos por lo temprano. Vamos a arrancar. Están viendo, ¿no? Introducción a Scrum. ¿Se ve en pantalla? Bien. Ok. Arrancamos con la agenda que trajimos para el día de hoy. La idea es ver cuál es el objetivo de este webinar, hacer una breve introducción a lo que tiene que ver con Scrum y agilidad antes de meternos de lleno en el tema de Scrum, darle un marco desde cómo se posiciona desde la agilidad. Después sí, nos vamos a meter ya con lo que es Scrum puro, con la definición de Scrum, para luego ver cuáles son los usos que se le dio desde que se inició y actualmente, qué usos se le está dando a Scrum. Luego veremos el tema de los pilares y valores, o sea, en qué valores se apoya y cuáles son los pilares de este framework, cuáles son los beneficios de optar por este framework. Y después vamos a arrancar una segunda parte con el tema de ya meternos de lleno en la parte más técnica del Scrum, donde vamos a ver el proceso, cuáles son los roles específicos dentro del proceso, cuáles son cada uno de los elementos, y ahí ya vamos a ver los eventos y las ceremonias. Al final vamos a tener un espacio para las preguntas, que las van a poder hacer por medio del chat, y nosotros los vamos a responder con Pablo. En la primera parte es todo si se quiere, la parte soft de Scrum, y la segunda parte un poco más la parte técnica. Vamos entonces con el objetivo. La idea acá es explicar Scrum siempre desde un marco introductorio, hacer una introducción, un marco de este framework y en qué caso se utilizaría, desde lo introductorio. Bien. Dijimos que íbamos a hablar, antes de meternos de lleno en Scrum, un poco sobre dónde se apoya Scrum. Y Scrum se apoya en metodologías ágiles. ¿Qué es esto de metodologías ágiles? Bueno, esto es, hay que entender el dibujito, digamos, empezando con el mindset, porque esto sería como un cambio de mirada, un cambio de paradigma. Esto surgió allá por el año 2001, donde creo que fueron 17 personas del desarrollo de software, se juntaron y empezaron a ver que la metodología tradicional con la que se resolvían los proyectos no estaba dando los resultados esperados. Entonces, lo que hicieron fue justamente empezar a darle una mirada diferente a el desarrollo de los productos. Y lo que hicieron en este manifiesto ágil es encarar estos 4 postulados o 4 valores. Empezaron a mirarlos desde otro punto de vista y lo que dijeron es, si los proyectos con la metodología tradicional no nos están dando los resultados que esperamos, ¿desde qué mirada podemos
darle un aspecto distinto. Y ahí es donde surgieron estos valores. Estos valores tienen que ver justamente con a qué se le da prioridad sobre otras cosas. Eso no quiere decir que no le demos prioridad, que no le demos importancia a todo, sino que hay algunas cosas a las que les damos más prioridad que a otras. Y otros 4 postulados o valores, primero lo llamaron valores o postulados, son justamente que, no sé si se llega a ver los dibujitos ahí, pero vamos a repasarlos, que las interacciones entre los individuos están antes que los procesos y las técnicas y las herramientas. Esto no quiere decir que las herramientas no tengan su valor, sí lo tienen, pero siempre las interacciones van a estar entre los individuos, van a estar antes que estas herramientas. El segundo de los valores de los postulados es que un software funcionando siempre va a estar antes que una documentación extensiva y miles de documentos escritos, aprobados, circulados. ¿Por qué? Porque eso habla de un valor puesto en el cliente, o sea, un software funcionando. Entonces, si tenemos que elegir, en algún momento siempre va a estar antes el software funcionando que un montón de documentación, por más que esté aprobada. El tercero de los postulados o valores habla de, ahí las manitos, de la colaboración con el cliente versus la negociación contractual fría, la letra del contrato. Obviamente necesitamos contrato con nuestros clientes, pero ¿qué va a estar por sobre eso? La colaboración mutua, porque siempre vamos a llegar a mejores resultados donde hay buena colaboración que teniendo que oponer la letra fría de un contrato. Y el último de estos valores postulados es responder al cambio. Ahí se ve por ahí una lamparita, los tiempos que corren, imaginémonos en el momento en el que estamos ahora, si uno se hubiera imaginado esto hace un tiempo, ¿no? El coronavirus, todos haciendo home office. Entonces, uno de los postulados de las metodologías ágiles es justamente responder al cambio, atender los cambios antes que seguir a rajatabla un plan. Entonces, sobre la base de estos 4 postulados, donde los individuos son más importantes, donde es importante el valor con el software funcionando en el cliente, donde la colaboración con el cliente es la base y responder a los cambios es más importante que seguir un plan, sobre estos postulados es que está el manifiesto ágil. Y a partir de eso, no vamos a ahondar ahora, pero se constituyeron 12 principios, que todos nacen de esos 4 valores. Justamente estos 4 valores y estos principios son los que nos llevan ahora sí, por fin, a cuáles son las prácticas, las técnicas, los marcos, los frameworks que usamos dentro del contexto de metodologías ágiles. Entonces, recién ahora podemos empezar a hablar de Scrum, porque hablar de Scrum técnico, sin pasar por esto de entender que había un cambio de paradigma, desde dónde vienen las metodologías ágiles, por qué surgió esto de que los proyectos de la metodología tradicional no estaban dando los resultados, o sea, sería no estar entendiendo el contexto en donde se monta Scrum. Ahí vemos Scrum, pero vemos que hay otros frameworks, está Kanban, están Safeless, son otros frameworks que quizás es de agilidad más escalada, pero todas estas técnicas o marcos se basan siempre que esté claro el tema de dónde surge esto de las metodologías ágiles y estos valores y postulados que son los pilares de estos frameworks. Ahora sí, donde hicimos una introducción de por qué surge Scrum y desde dónde está el manifiesto ágil, vamos a meternos de lleno en qué es Scrum. Scrum es justamente un marco de trabajo que está basado en ¿qué? En el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Esto de hacer experiencia y tomar decisiones luego de haber hecho esas experiencias. O sea, lo que vemos es, hacemos experiencia, desarrollamos algunas cosas y las nuevas decisiones las tomamos sobre eso. Eso es el proceso empírico. ¿Esto qué nos permite? Nos permite a las personas, digamos, desarrollar problemas complejos que requieren adaptación, o sea, problemas complejos adaptativos. Esto es importante saber qué tipos de contextos son los que serían ideales para la aplicación de Scrum. Hay un
hay un framework que se llama Cinefin, donde lo que hizo es determinar cuáles son los distintos contextos que existen en productos, proyectos, lo que estemos haciendo. Y hay contextos que son simples, otros que son complicados, otros que son complejos y otros caóticos. No vamos ahora a ahondar qué significa cada uno, pero lo importante es saber que es importante ver dónde estamos parados, porque quizá para un tema que sea simple, no convenga la aplicación de Scrum. Como también lo digo para el otro extremo, un tema caótico, donde, como lo dicen sus actores, sus creadores, hay que frenar la hemorragia, quizá ese momento no es para explicar Scrum. ¿Para qué sí es Scrum? Para los problemas complejos. ¿Y qué son los problemas complejos? Donde no sabemos los resultados que vamos a obtener con los que estamos haciendo. Entonces, en ese contexto es donde el Scrum aplica, funciona y da los resultados. Vamos a ver ahora para qué se usa Scrum. Si bien esto del paradigma ágil está desde el año 2001, un montón de frameworks surgieron antes y ya desde el año 90 se utiliza este marco para determinadas cosas. ¿Para qué? Y bueno, ¿para qué se creó? Para gestionar y desarrollar productos. La verdad es que se fue utilizando después para más cosas, por ejemplo, para mejoras, desarrollos y mejoras de productos. Una de las preguntas puede ser, bueno, yo ya tengo un producto y quiero hacer un upgrade, una mejora, algo diferente. ¿Puedo usar Scrum? Sí, por supuesto, puedo usar Scrum. Incluso si estoy en la mitad de un desarrollo también, puedo pasar a utilizar Scrum. Para esto de liberar productos lo más rápido posible, ¿no? En el desarrollo de productos y poner a disposición productos en el cliente de mayor valor con la mayor frecuencia posible. También para desarrollar productos en la nube y para mantener o para renovar algunos productos. Vamos a ver ahora cuáles son los pilares del Scrum. El tema de la transparencia. ¿Qué significa transparencia? Son equipos de trabajo, ¿no? Estamos desarrollando productos. Transparencia es acordar expectativas, setear expectativas, tener visibilidad para todos de todo lo que estamos haciendo, tener un lenguaje común. Cuán importante es la transparencia, más que nada ahora, digamos que estamos todos en remoto, y si no sabemos, si no disponibilizamos la misma información, realmente no conocemos si todos están viendo lo mismo. Acá en Scrum es fundamental tener un lenguaje común, ser transparentes. Siempre decimos que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Entonces, cuanto más interacción tengamos, cuanto más blanqueemos, pongamos sobre la mesa cuáles son los objetivos, las expectativas, mejor. Eso es ser transparentes y el equipo de trabajo no tiene nada oculto, es transparente. Otro de los pilares es la inspección, y esto habla un poco del empirismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos experiencia, inspeccionamos, vemos cómo nos fue en esa experiencia, y a partir de ahí, con revisiones frecuentes, actuamos. ¿Sobre qué actuamos? Sobre la experiencia pasada, porque vemos cómo nos fue, entonces empezamos a seguir actuando sobre algo en firme, algo que ya vimos, inspeccionamos. Y la adaptación, que es fundamental, es justamente para ir tomando las ideas y las oportunidades para que se sumen. ¿Para qué? Para maximizar el entregable. Siempre estamos hablando de un producto y queremos llegar a un objetivo y queremos poner más valor sobre la mesa al cliente. Bueno, ¿cómo minimizamos los desvíos y cómo maximizamos el resultado y el valor? Nos vamos adaptando a los cambios con este proceso empírico de ver cómo me fue, aplico. Veo cómo me fue, aplico.
Y ahora vamos a ver los valores. Ya vimos que Agile se apoyaba sobre 4 valores principales que eran de la agilidad, sobre las personas, las interacciones, sobre el software funcionando. Vamos a ver que Scrum tiene sus valores propios también. ¿Y cuáles son estos valores? Bueno, el compromiso es uno de los valores principales. Esto tiene que ver con que el equipo, que ya no existen jefes, digamos, en esto, entonces tiene más control de sus actividades. Entonces lo que se espera es justamente un mayor compromiso porque son ellos mismos los que determinan qué van a hacer en cada una de las iteraciones. Ahora después vamos a hablar con Pablo. Coraje. ¿De qué habla el coraje? Justamente porque son miembros independientes y el equipo, digamos, es autoorganizado, habla de un apoyo entre los miembros del equipo para tener coraje para poder resolver los conflictos que se puedan presentar. Hablamos de foco y acá, más que nunca, si queremos entregar valor y de manera rápida, tenemos que hacer foco en un conjunto acotado de características a la vez. En este momento estamos desarrollando esto y hacemos foco en esto. Esto es lo que va a facilitar o mejorar lo que llamamos time to market, o sea, salir al mercado cuanto antes con algún producto. Apertura. Acá es fundamental el tema de que no haya agendas ocultas, de la sinceridad, de la discusión abierta, o sea, la apertura, los distintos puntos de vista. Los equipos suelen ser interdisciplinarios y de distintas visiones, entonces es importante tener la apertura como para entender las otras ideas y siempre sacar el mejor producto posible. Y el respeto, que no por último es el menos importante, tengamos en cuenta que acá vamos a poner todo sobre la mesa. Entonces ponemos sobre la mesa los éxitos y también, quizá la palabra fracaso no es de las mejores, pero sí las oportunidades de mejora. Entonces estamos poniendo sobre la mesa cuáles son las oportunidades de mejora. Entonces, importante tener el respeto porque cada uno de los miembros del equipo se está como sincerando, se está abriendo. Tuvimos este inconveniente, lo pude haber hecho mejor. Entonces, tenemos que respetarnos entre nosotros porque justamente aprendemos del error propio y también de los errores ajenos. Entonces, es como que capitaliza todo el equipo ese inconveniente que tuvimos. Bien. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los beneficios del Scrum. Estos gráficos por ahí son más conocidos, ¿no? Desde los que venimos de metodologías tradicionales de proyectos. La parte de arriba muestra la evolución de un proyecto tradicional, ¿no? ¿Qué hacíamos en los proyectos tradicionales? Primero nos dedicábamos un tiempo a la planificación y al análisis. Bastante tiempo a eso, estábamos desarrollando, planificando, digamos, ese análisis. Una vez que terminábamos ese análisis y esa planificación, recién ahí nos metíamos en la etapa de diseño y ahí sí hacíamos todos los bosquejos, diseñábamos, hacíamos todo lo que nos imaginábamos del producto. Una vez que teníamos ese bosquejo terminado, recién ahí arrancábamos con la construcción. Construíamos, desarrollábamos, ahí estaban todos los programadores programando. Una vez que se terminaba la programación, recién ahí arrancaba el testeo y una vez que terminaba el testeo, poníamos en producción, hacíamos el deploy. Bien, ¿qué viene a traer esto de las metodologías ágiles? Que la verdad es que uno tiene que hacer un poquito de cada una de estas etapas en cada una de las iteraciones. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo de la experiencia, esto de lo que decíamos antes del empirismo. Quizá en el primer incremental vamos a tener un poco de planificación de análisis, también vamos a tener año de diseño y ya vamos a estar construyendo. ¿Para qué hacemos esto? Para empezar a testear de una manera temprana y poder ver con el cliente si realmente lo que entendimos en la etapa de planificación y de análisis era lo que se estaba imaginando el usuario. Sobre la base de eso, hacemos la segunda iteración, sobre la base de confirmar que lo que entendimos era efectivamente lo que necesitaba el usuario. Y así
Sucesivamente, cada una de las iteraciones le va a ir sumando. Claramente, quizá la primera no tenga nada de desarrollo porque no me puedo poner a programar por ahí algo que no sé, o tengo muy poco de desarrollo, pero lo importante es ir avanzando en pasos chicos, porque justamente, ¿cuáles son los beneficios? Es que son iteraciones cortas. Entonces, los sprint de 1 a 3 semanas o el tiempo que tengamos los sprint nos van a determinar el aprendizaje sobre lo que vimos. Entonces, si vimos que no era conveniente ir por ese camino, ya sabemos que podemos ir por otro. Entonces, lo que mejora es una respuesta rápida a los cambios, estamos constantemente priorizando. ¿Por qué? Nos ponemos de acuerdo con el negocio, vemos si es realmente lo que entendimos. Y ahí es donde podemos sacar conclusiones y este empirismo nos va a llegar a poner más valor en el producto. ¿Cuál es el mayor beneficio de todo esto? Que en el peor de los casos, si como nos solía pasar tanto en las metodologías tradicionales, al cliente no le entendíamos lo que quería, como mucho perdimos 1 o 2 sprints, 1 o 2 iteraciones. Ahora vamos a verlo ya con Pablo. Pero no perdimos todo el proyecto de punta a punta como nos pasaba en las metodologías tradicionales de waterfall, el cuadrito que viene arriba, donde cuando terminábamos del deploy, cuando terminábamos de implementar, recién ahí nos dábamos cuenta que realmente no tenía sentido lo que habíamos entendido. ¿Por qué? Porque habíamos entendido mal, porque no habíamos testeado de manera temprana. Entonces, el mayor beneficio del Scrum es esto de ir testeando gradualmente en iteraciones cortas. Y como mucho, el tiempo perdido, que nunca es perdido, sino que es ganado y capitalizado, es de poco tiempo y me sirve para hacer una mejor solución y un mejor sprint en la próxima iteración. Habiendo hecho toda esta parte soft del Scrum, ahora sí nos metemos de lleno en cuáles son los roles y el proceso, digamos, del Scrum. Bueno, muy bien. A ver. Sí, como decía Vani, ahora la idea es un poco ver el proceso, ¿sí? Entender todo esto que venimos escuchando de Scrum y de los eventos, los elementos de Scrum, quiénes son los roles. Pero hay que dejar bien en claro que todo esto se hace en vistas de aplicar todo lo que fue contando Vani, ¿sí? Es muy importante mantener los valores, los principios, tanto de agilidad como de Scrum. Y es por eso que en este proceso que ahora vamos a estar viendo, tenemos que ir aplicando todo. Tenemos que siempre tener la vista en respetar todos esos valores y esos principios que fuimos hablando recién, para poder realmente llegar a aplicarlo y tener un Scrum más experimentado, ¿sí? Por eso se dice, Scrum es fácil de entender, pero es difícil de aplicar. ¿Por qué? Y porque tenemos todos esos valores y principios que hay que maximizarlos y con solamente la aplicación de este proceso no es suficiente. También se necesita un esfuerzo de todos los participantes. Bueno, a ver, acá lo que estamos viendo es un gráfico, ¿sí? Hay millones de gráficos distintos de cómo se representa Scrum. Este es otro, ¿sí? Que quisimos representar acá. Pero básicamente, imagen más, imagen menos, este gráfico tiene todos los componentes que vamos a estar viendo, ¿sí? Tiene los eventos, que son los círculos en naranja, tiene los elementos, que son los cuadrados verdes, los roles, que ahí vemos los 3 roles y ahora vamos a entrar un poquito en detalle. Y si se quiere, está la rueda ahí, que es el sprint, ¿sí? Acá habla de un sprint de 1 a 3 semanas. Bueno, Vani venía explicando un poco el tema de la iteración y qué es este aprendizaje temprano y es puesta en producción, es maximizar el software funcionando versus la documentación o versus estar haciendo una planificación excesiva. Ojo, con esto no quiere decir que Scrum no planifica, sino es que voy a poner la idea de estas iteraciones es ya tener un software funcionando desde el principio.
Entonces, el proceso y toda esta iteración se va a dar en todo este gráfico, ¿sí? Desde acá, esto que llamamos refinement, del product backlog, hasta el incremento de producto y las reuniones de review y retro, ¿sí? Todo eso se va iterando constantemente para ir aprendiendo. El sprint es otra iteración dentro de esa iteración grande. Por eso hay un marco ahí punteado, ¿sí? Externo, que involucra a todos, donde constantemente se va iterando y se va aprendiendo. Ahora vamos a ir viendo un poco las ceremonias y qué tenemos, qué nos ayuda a ese aprendizaje y a ese sacar toda la información de este proceso, ¿sí? Bueno, para eso vamos a empezar. Bien. Vamos a empezar a ver los roles, ¿sí? Ahí en el gráfico veíamos 3 roles, ¿sí? El primer rol que vamos a ver es el Product Owner, ¿sí? Son 3 roles, no quiere decir que sean 3 personas, y ahora vamos a entender, pero sí el Product Owner es una única persona, ¿m? Que va a tener la visión del negocio. Nosotros somos un equipo Scrum que hace el desarrollo de un producto, ¿sí? Y ese producto, eso que estamos desarrollando, tiene que estar atento a los cambios, a la visión del negocio, tiene que estar atento a las necesidades, al público, al usuario final que se está queriendo entregar esto. Entonces, ¿quién va a definir un poco este rumbo? Va a ser el Product Owner, ¿sí? Él va a venir con la visión del negocio a decirnos qué es lo que necesitamos construir, ¿sí? Va a definir esas prioridades, ¿sí? Seguramente, y al hablar de iteraciones cortas en semanas, no lleguemos a construir todo el código. Entonces, el Product Owner tiene que entender que a las semanas o las 3 semanas, depende de la que dure la duración de ese sprint, el equipo va a entregar un desarrollo. Bueno, el PO tendría que saber priorizar qué es lo más importante de entregar y que le va a dar más valor al mercado. Va a ir definiendo permanentemente, ¿sí? Esto no es una lista y que solamente va a ir priorizando de esa lista, sino es que constantemente, y ahí vienen las iteraciones de vuelta, constantemente va a estar escribiendo esa lista de productos y revisándola y repriorizándola y viendo con la visión del negocio fundamental es qué va a estar alimentando para el mercado. Ese es un rol hacia el mercado, hacia la venta del producto que se esté desarrollando en ese equipo Scrum, ¿sí? Después va a tener un rol interno, porque no alcanza con que venga una vez al mes el PO y nos diga, bueno, lo más importante es esto y hay que construir esto, sino que tiene que dar un soporte activo a todo el equipo. Es muy importante esto, el equipo no es solamente el que acata las órdenes del PO, sino que tiene que ser una coordinación entre los dos para que no haya malentendidos. Y ahí es priorizar el tema de la intercomunicación entre las personas, entre el PO y el equipo en este caso, para entender cuál es el sentido que se le quiere dar a ese requerimiento y entender la mejor solución y poder ser lo creativo o lo experimental necesario para satisfacer al PO, satisfacer al negocio por parte del PO y poder dar una respuesta rápida a los desarrollos que se están haciendo, ¿sí? Entonces, va a tener que estar en contacto continuo con el equipo para dar este soporte. Y después va a comunicar a los stakeholders. Este producto no queda únicamente en este equipo Scrum, ¿sí? Esto es producto de un proyecto quizás o de una empresa, una organización, donde está patrocinada por otras personas y hay otros roles también ahí dentro de la organización. Bueno, el PO va a ser un poco el comunicado en ir a vender este desarrollo y esta actualización que está teniendo del proyecto. Está el Scrum Master, ¿sí?
es el otro rol, también es una única persona que va a ser un poco el coach del equipo, el que va a darle un poco los lineamientos y guardar de que se esté aplicando las prácticas ágiles o las prácticas Scrum, ¿sí? En este caso, si estamos iniciando un equipo Scrum, también tendrá que ver esas dos prácticas, ¿sí? Va a ser un poco la guía hacia el equipo de cómo trabajar y de aplicar todos estos valores y toda esta introducción que nos dio Vani con, digamos, las características de Scrum. Todo el tiempo tiene que ir mejorando la apertura, el coraje, el compromiso, para que tengan que ir trabajando todas esas habilidades dentro del equipo para que crezca en madurez y crezca en productividad, ¿sí? Por otro lado, es muy importante, el equipo va a tener impedimentos, porque ahora sí vamos a ver una característica del equipo que nos restaría este problema de impedimentos, pero siempre hay impedimentos o bloqueos externos. Y es el Scrum Master donde tiene que estar cuidando que esos bloqueos se resuelvan para que el equipo avance de la manera más rápida y mejor posible. Quizás no es él quien lo tenga que resolver, pero sí él es el encargado de ver que fluya y que esos impedimentos desaparezcan, ¿sí? Ya sean impedimentos internos o externos, ¿sí? De ahí va a tener que revisar esa situación. Y el tercer perfil, ¿sí? Que hablamos de un perfil, pero va a ser un grupo de personas, es el equipo de desarrollo. Si queremos, vamos a diferenciar el equipo Scrum, que es con el PO, el Scrum Master, y el equipo de desarrollo, con todas las personas que involucre ese equipo de desarrollo. Ese es todo el equipo Scrum, y acá lo que queremos hablar es de todas esas personas, ¿sí? Ideal va a tener que ser entre 6 y 8 personas. No tiene que ser muy chico como para no poder generar valor al final del sprint, ¿sí? Que tenga una capacidad de trabajo necesaria como para el valor al final, para entregar un producto al final del sprint, y no tiene que ser muy grande como para que se complique la gestión y haya mucho más bloqueos o las reuniones sean mucho más largas por la necesidad de hablar de la experiencia o de resolver distintos temas. Entonces se aconseja entre 6 y 8 personas. Tiene que ser un grupo multidisciplinario. ¿Y qué hablamos como grupo multidisciplinario? Si estamos desarrollando software, ¿sí? Vamos a tener seguramente un analista, un desarrollador, un tester, y distintos perfiles o distintos desarrolladores para que, llegado un requerimiento, ¿sí? Que es el PO, nos da ese requerimiento, trabajemos este requerimiento, ese grupo interdisciplinario pueda tomarlo de punta a punta y pueda resolverlo, ¿sí? Si, por ejemplo, no tengo el tester, ese requerimiento no lo podría terminar porque me falta el testeo. Entonces digo, no lo puedo implementar porque no está testeado. Entonces, la idea es que el equipo tenga la capacidad de resolver todo eso, ¿sí? Y que interactúen constantemente para que no sea el modelo en cascada donde primero analizo, después lo desarrollo y después lo testeo, sino que se trabaje en conjunto para resolver el requerimiento del PO. Cualquier duda, van escribiendo ahí las dudas en el chat y las contestamos al final, pero ya pueden ir escribiéndolas si les ocurre algo. Bueno, después, el equipo va a ser quien va a estimar y comprometer el esfuerzo, ¿sí? Son los encargados de hacer el desarrollo, entonces sabe cuánto les va a tomar y qué piensan que pueden generar en ese sprint, en esa semana o en esas 3 semanas de desarrollo, ¿sí? Y otro punto importante, se autoorganiza, ¿sí? Y trabaja en la mejora continua. Estos pilares que veíamos con Bani, la inspección y adaptación. El equipo va a encontrar su mejor manera de trabajar. Entonces,
hay que alentar al equipo a encontrarla y a desarrollarla. Entonces, una herramienta importante es esto, ir inspeccionando a ver cómo se fue trabajando y adaptándose. Que el equipo genere ese circuito para organizarse de la mejor manera y tener una mejora continua. Pasemos a los elementos, ¿sí? Product Backlog. Ya dijimos, el PO es el encargado de escribir una lista de requerimientos de lo que se va a desarrollar el producto. Bueno, esta lista de requerimientos es esta, el Product Backlog. Va a ser un listado de ítems priorizados según el valor del negocio. El PO lo va a tener todos sus ítems, ¿sí? Y arriba, como prioridad número 1, van a estar los más importantes y los que se van a empezar a tomar en los sprints. Resuelto eso, se van a seguir tomando el resto y va a tener, se va a ir cumpliendo de acuerdo a la prioridad definida por el PO y por el negocio y por intermedio del PO. Pueden ser requerimientos funcionales, ¿sí? O técnicos, ¿sí? Vamos a tener una mezcla entre eso, porque, bueno, el negocio va a aportar, más que nada, requerimientos funcionales, pero también mismo el equipo se va a ir poniendo puntos ahí de desarrollo técnico para ir implementando en cada uno de los sprints determinadas cuestiones técnicas que se requieran. Es muy importante que los requerimientos funcionales tengan criterios de aceptación. O sea, que el equipo sepa qué voy a medir para saber que ese requerimiento está aprobado o no está aprobado, ¿sí? Entonces es muy importante que el PO, aparte de decir quiero una funcionalidad X, diga, esa funcionalidad va a estar resuelta si X hace tal cosa y hace tal otra. Entonces, esos criterios de aceptación le ayudan al equipo a el testeo y a definir que está hecho, ¿sí? Este Product Backlog no es estático, sino como dijimos, el cliente el PO va a estar anotando constantemente nuevos requerimientos, ¿sí? Esto es en base al cambio que surja y que surge siempre, se van a ir escribiendo nuevos requerimientos o nuevas necesidades y se van a ir repriorizando. Así que esto no es algo estático, y por eso estaba dentro de todo el marco de iteración que estábamos viendo. El Product Backlog se va a estar revisando constantemente. Digamos con el Sprint Backlog, ¿sí? Que es un subconjunto de ese Product Backlog. Pero si se fijan ahí en el gráfico de arriba, en el medio pasó un Sprint Planning. Ahora vamos a ver qué es eso. Pero lo que tomo el Sprint Backlog es aquellas cosas que voy a tomar del Product Backlog y que el equipo de desarrollo que vimos quien se comprometía y estimaba, dice, al final del sprint te voy a entregar estos X ítems del Product Backlog. Entonces, el Sprint Backlog sería mi compromiso de entrega al final del sprint. Ese compromiso lo va a tomar, como dijimos, el equipo de desarrollo, ¿sí? Lo va a estimar y va a decir qué va a estar entregando. Después podemos tener un Barland Chart, ¿sí? Donde vamos a ir midiendo el avance de ese Sprint Backlog. Pero la idea ahora en todo ese sprint, en esa rueda de sprint, es ir revisando ese Sprint Backlog para decir se completa o no se completa, ¿sí? Ahí va a variar la forma de estimar ese Sprint Backlog, pero la idea es que es el compromiso. No importa cuánto tiempo, no importa cómo lo estimemos, sino que el equipo internamente, ¿sí? Conociéndose, y por eso viene el empirismo, y a partir que se vaya avanzando en madurez y en sprint, va a ir entendiendo mejor qué puede llegar a comprometer. Primero, quizás los primeros sprint erre en ese compromiso, pero a medida que va tomando experiencia va a ir conociendo qué puede comprometer y qué tanto se va a incluir en el Sprint Backlog.
Y por último tenemos el incremento de producto. El software funcionando y productivo, ¿sí? Ese es el desarrollo de todo lo que se dijo en el Sprint Backlog. Estoy entregando al final el incremento, ¿sí? Puede ser liberado en producción o no. Eso va a depender del PO y de las cuestiones mismas del proyecto. Pero la condición de que está terminado es que esté listo para implementarse, ¿sí? Bien. Pasemos un poco a los eventos, ¿sí? Bien. Tenemos como primer evento, y esto manejando así con el proceso, el refinement, que va a ser un evento donde se va a juntar el PO y el equipo de desarrollo a escribir el product backlog y estimarlo. O sea, si bien el responsable y el dueño de ese product backlog es el PO, el equipo de desarrollo tiene que estar a la par del PO para asistirlo, para comentarle sus dudas, para ir haciendo una estimación inicial y para ir tomando todo este contacto con el PO y con la idea del PO de qué escribir en el Product Backlog. Entonces, en esta reunión de refinement se va a ir generando este Product Backlog. Como dijimos que el Product Backlog es un elemento vivo, ¿sí? Estas refinements se van a hacer constantemente. Y a ver, en sí se estima un 10% de la capacidad del equipo dentro del sprint. O sea, dedicarle un 10% del tiempo a alimentar ese Product Backlog y a juntarse con el PO para trabajar el Product Backlog. Después tenemos el Sprint Planning, ¿sí? ¿Qué decir? ¿Qué puedo entregar al final del sprint y cómo lo voy a entregar? ¿Sí? La idea es responder esas dos cuestiones para generar el Sprint Backlog. Entonces, partiendo con el Product Backlog, yo hago el Sprint Planning y genero el Sprint Backlog, ¿sí? El qué es cuál es el objetivo del sprint. En ese Sprint Planning tiene que estar bien en claro el PO y en todo el equipo es, bueno, este sprint le vamos a dedicar para la administración del producto. Entonces, bien, el objetivo es mejorar o llegar a tal punto de la administración del producto que estamos construyendo. Ese es el objetivo. Y tiene que estar claro para que, haya transparencia en eso, que tanto el PO, el equipo y cualquier persona externa al equipo Scrum sepa qué objetivo tenemos, ¿sí? Y qué vamos a estar entregando al final del sprint. Otro punto importante es cómo, ¿sí? El equipo internamente, ya ahí quizás el PO es más como consulta, pero internamente va a decir cómo cree que puede resolver esa situación. ¿Qué tiene que hacer para desarrollar tal requerimiento o tal requerimiento? Bien. Pasemos a Daily, ¿sí? Bueno, esta quizás es un poco la más conocida, es una reunión diaria, ¿sí? Donde sirve para medir el progreso del sprint, ¿sí? Acá es donde voy a aplicar distintos tableros o indicadores para que me digan si realmente estoy llegando al final del sprint con lo comprometido. Siempre se suele utilizar esos tableros y tenerlos bien a la vista para resolver esas dudas. ¿Mm? Son reuniones muy cortas, es como para sincronizar el día y lo que se hizo y el día, la planificación del día. La review, ¿sí? En este punto ya tenemos la iteración del producto, entonces un poco es mostrársela al PO y mostrársela a todos los interesados de qué se llegó a hacer en esa iteración, cuál es la mejora que tuvo el producto. Entonces, muy importante como venta del incremento del producto y del trabajo de esas semanas del equipo. El trabajo y de lo que se puede salir a vender al negocio con ese incremento que resultó del sprint, ¿sí? Y por último, la retro, donde ahí voy a aplicar esta inspección de definir cómo se trabajó el último sprint, ¿sí? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué podríamos mejorar? Entonces, ahí con distintas técnicas que se trabajan en cada una en estas reuniones, ¿sí? Hay un montón de técnicas que se verán más adelante y se hacen otra capacitación. Voy a ir logrando entender cómo trabajé y proponer mejoras. Entonces, sprint a sprint voy a ir aplicando estas mejoras
Y la idea es que con esa experiencia ganar en la adaptación y en la mejora continua del equipo y una mejor performance. Bueno, ahí cerramos con la presentación, ¿sí? Bueno, escuchamos las preguntas, a ver si tienen una duda o algo, y lo vamos resolviendo. A ver, estamos leyendo ahí las preguntas. Sí. ¿Vos tenés alguna, Vani, mientras Sí, leo? acá había una consulta sobre si solo se puede aplicar Scrum en un escenario complejo. Lo cierto es que es el mejor escenario para aplicar Scrum. No quiere decir que sea el único. Lo importante es que hay algunos escenarios en los que sabemos que no debemos aplicarlos, como por ejemplo puede ser un escenario caótico, en donde requiere que uno tiene que actuar. Y como ahí mostró Pablo, el Scrum tiene ceremonias, tiene distintos eventos, tiene una organización de roles que quizá el tiempo en una situación caótica no dé para esa organización. Así que el mejor, digamos, escenario para aplicar Scrum es el complejo, pero no es el único. Siempre es importante tener idea de dónde estamos parados y saber qué cosas podemos aplicar. Y ahora me voy a correr un poquitito de Scrum y decir, obviamente agilidad tiene tantas, digamos, tantas aristas que uno puede tomar cosas de la agilidad incluso para no aplicar en Scrum. En tiempos de hoy en día, que por ejemplo con el coronavirus estamos haciendo historia y ensayando nuevos métodos, metodologías, formas. Así que lo rico de todo esto es poder tomar de los distintos frameworks las cosas que nos sirven y nos son útiles con distintos momentos, contextos y equipos de trabajo. Obviamente, si no hacemos todo lo que estuvimos contando con Pablo, no vamos a estar haciendo Scrum. Eso sepámoslo. Bien, acá Rodrigo también pregunta si es solamente para el área de software. Scrum se puede usar en cualquier área, ¿sí? Variará determinados puntos necesarios, como para decir diferentes los perfiles del equipo de desarrollo y demás. Pero lo importante para aplicar Scrum es que sea un ambiente complejo, ¿sí? Y que tengas un producto. Lo más importante es que haya un producto donde se esté entregando el equipo, ¿sí? Ya no llamemos producto a una pieza de software, ¿sí? Pero sí tengamos un producto que tengamos que entregar. Entonces, con eso vamos a poder aplicar Scrum. Vamos a necesitar otras cosas, pero quizás esos son los puntos fundamentales para aplicar Scrum. Bueno, a ver acá, Alejandro pregunta, ¿con qué nivel de detalle debe escribir el requerimiento el PO? ¿Es a algo alto nivel y luego el equipo va participando o el PO escribe detallado el mismo por sprint? Bueno, ahí va a variar entre cada equipo. Un punto importante es, Scrum es un marco de trabajo. No están las reglas, se van a ir, las reglas finas las vamos a ir definiendo dentro de cada equipo. Es muy importante, sí, para Scrum, que el requerimiento esté claro, ¿sí? Por eso yo hablé también un poco de los criterios de aceptación, ¿sí? Debe estar claro y el equipo debe tener bien consciente de qué es lo que tiene que construir para ese requerimiento. Si el equipo tiene que ir analizando y trabajando y buscando definiciones dentro del sprint, seguramente al final del sprint no va a poder entregar ese pedazo de incremento, ese pedazo de código, ese incremento de producto. Entonces, tiene que estar claro y tiene que cumplir con ciertas condiciones para poder ser tomado dentro de un sprint o no. Acá lo que se suele usar, y creo que hay una capacitación acá en el Practice Talk, de las historias de usuario, que es una forma de escribir los requerimientos que incluye los criterios de aceptación, incluye mucha información para
para tener un backlog bien priorizado y sano. ¿Sí? Vani, ¿tenés alguna? ¿Sigo yo? Sí. Bien. A ver, acá se pregunta, a ver si veo, los reviews finales del backlog y sprint ¿se hacen después del deploy o durante el proceso? Bueno, acá también vamos a... la reunión de review, ¿sí? Otra de las características que tiene es la aprobación final del incremento del sprint, ¿sí? Entonces, si bien el PO estuvo trabajando durante todo el sprint en contacto con el software, con el desarrollo que se estaba haciendo, con las pruebas y demás, es en la reunión de review donde el PO va a dar el OK o no OK a cada uno de esos requerimientos, ¿sí? Con lo cual, formalmente, después de esa reunión de review, sería la implementación, el deploy productivo o bueno, donde se defina la implementación. Ahora, ¿puede cambiar? Y sí, puede cambiar eso, porque va a depender mucho de la capacidad de deploy que tenga, ¿sí? Si es algo automatizado o no, las dependencias que tengan con otras partes de la organización, y todo esto son cosas a ir mejorando, ¿sí? La idea es llegar a ese punto en donde hago la review, se acepta y automáticamente se hace el deploy y no habría problema. Pero después el contexto de este producto, el desarrollo de este producto, puede cambiar y puede llegar a tener ciertos matices. Ahí es donde, bueno, en las retro, y por eso se hace más importante las retro, es cómo podemos ir mejorando sprint a sprint para que este proceso de deploy o el circuito para deployar el incremento de producto sea lo más ágil y lo más armónico posible con la aprobación del PO y todo el circuito que lleve dentro de la organización. Ahí un comentario, como decía Pablo, el tema de cada uno de los equipos como que va a ir encontrando, ¿no? Sus lógicas y sus ritmos. Es un marco, pero no está todo escrito. Digamos, tienen que ir descubriendo sobre la marcha cuál es su mejor forma de aplicación. Y también es importante para quizá los que somos un poco más ansiosos y manejando por ahí en proyectos de productos, esto de que es tan importante determinar los roles, el backlog, cada uno de los eventos, las ceremonias, como fijar los valores y los principios iniciales, porque si no por ahí estaríamos corriendo el riesgo de aplicar Scrum cáscara, por decirlo de alguna manera, o sea, estar cumpliendo cada uno de las pautas, elementos y eventos que dice, pero no ir al origen de lo que tiene que ver los proyectos con agilidad. Entonces, esto es quizá un cambio, quizá no, es un cambio cultural en las empresas y es para Scrum y para cualquier otra metodología ágil que requiere un proceso de ir incorporando este mindset del que hablamos al principio. Ahí Alejandro preguntaba algo similar. A ver, para aplicar Scrum dentro de una organización, necesitas un mindset dentro de toda la organización para apoyar esa forma de trabajo. Porque suponiendo de que la organización viene trabajando en una gestión en cascada, se cree, ¿sí? o la implementación de un modelo en cascada sería, bueno, yo ya sé lo que voy a estar liberando en mayo del 2022. Y bueno, hay un poco la diferencia del modelo de que te agarra el coronavirus, te agarra cualquier cosa y tenés que ir adaptándote y tenés que empezar a hacer cambios de la planificación.
Cosa que en Scrum no, que es la planificación, vos tenés una lista ordenada, entonces vas a ir trabajando según la prioridad que le dio el PO. Entonces, toda esa gestión y esa forma de trabajar lo tiene que adaptar toda la organización. Y entender de que no le voy a estar informando al gerente de finanzas, por ejemplo, un perfil totalmente externo a lo que es este desarrollo, qué voy a estar entregando el 2021, en diciembre del 2021, sino que se va a ir avanzando y se va a ir priorizando y ganando prioridad los requerimientos de cada uno. Y por el otro lado está la gestión interna. Y la gestión interna de cómo trabajar, de cómo se van a hacer los deploy, cómo voy a trabajar, qué tareas voy a tomar y todo eso, es dentro del equipo se tiene que lograr esa autoorganización. La microgestión nadie la debería estar imponiendo, ¿sí? La debería estar generando el equipo de acuerdo a su experiencia y cómo cree que va a poder ir trabajando mejor. Y hay que darle esa libertad y para eso es muy importante, juega un rol muy importante todos esos valores y principios que hablaba Bani. Es ir generando que el equipo se autorganice de la mejor manera y tenga un aceitado el proceso productivo. No sé cómo estamos de tiempo. No, ahí estamos. Más o menos estamos en hora, ¿no? Sí. A ver si... Acá hay una pregunta de Martín. ¿Cuál es la diferencia entre PO y Scrum Master? Son dos roles totalmente distintos, ¿sí? Por ahí, no sé si eso la presentación se comparte o queda grabada, pero el PO va a ser un poco encargado de traer la gestión del negocio. Es escribir los requerimientos y priorizar los requerimientos en base a la venta de ese producto del negocio. Y el Scrum Master va a ser un poco el que va a cuidar ese equipo, el que va a cuidar Scrum, el que va a cuidar de que todo se desarrolle normalmente, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia. Podemos entrar en un montón de detalles, pero a grandes rasgos esa es la diferencia entre PO y Scrum Master. Ahí nos confirma que sí, que queda grabada la presentación, así de que pueden revisar cada uno de los puntos y complementando con lo que está haciendo cada uno hoy en el día a día, digamos, ¿no? Uno lo adapta a su visión. Hay una última pregunta ahí, Javier. Si una persona puede participar en más de un proyecto de Scrum, la idea y eso no lo aclaramos, pero que todos los roles, ¿sí? PO, Scrum Master y todas las personas del equipo de desarrollo estén abocadas 100% a ese proyecto, ¿sí? No existe la idea de 50% y 50%, ¿sí? Dentro de la aplicación de Scrum. ¿Sí? Después la realidad es otra cosa, pero la idea es que cada uno de los roles estén disponibles al 100% y estén enfocados en eso, ¿sí? Uno de los valores es el foco de que hablamos, ¿sí? Entonces hay que respetarlo. El foco es en entregar ese incremento de producto y ese sprint backlog, entregarlo al final del sprint. Si ya me van tironeando distintos proyectos y demás, ya es como que se va perdiendo el foco y abarcar mucho, perdés un poco en enfocarte en lo importante. Bueno, ahí estamos. No hay más. ¿Sí? Sí, estamos en horario también. Estamos en horario. Así que bueno, gracias a todos por este tiempo de un lunes a la mañana y bueno, de mi parte a comenzar a recorrer el camino de la agilidad, que tiene mucho rico por encontrar en el camino. Así que bueno, buena semana para todos. Bueno, también igualmente y que, bueno, que si tienen una duda o algo, ahí pasaremos los contactos para que nos escriban y poder seguir explicando un poquito más esto y profundizando el Scrum, que la verdad es interesante y facilita muchas cosas. ¿Mm?
you.